Vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas. Cintia Edul, yo soy Edgardo Dieleque, somos los codirectores de la Maestría en Gestión de la Cultura, que esta es nuestra primera reunión informativa para la próxima corte. Así que, bueno, les damos la bienvenida a esta primera reunión. Vamos a hacer un recorrido por el plan de estudios, por el objetivo, por todas las cuestiones prácticas que tienen que ver con la maestría y en primer lugar vamos a detallar un poco cuál es el componente y digamos, la razón de ser de esta maestría, cómo surge, cuáles son los objetivos y sobre qué ideas se basa, sobre qué conceptos, ¿no? Así que si te parece, Cintia, yo avanzo con los slides y seguimos. ¿Por qué una maestría en gestión de la cultura en la Universidad de San Andrés? Bueno, vamos a contextualizar un poquito. La Universidad de San Andrés, desde su fundación, se funda con un programa de humanidades muy fuerte, que se llama el ciclo de fundamentos. Toda carrera de grado de la Universidad de San Andrés tiene un ciclo de fundamentos que implica, para cualquier alumno de cualquier carrera, se vaya a estudiar abogacía, economía, administración de empresas, ciencias de la educación o ciencias políticas, tiene que hacer 9 materias de un ciclo de fundamentos que es literatura, filosofía, ética, historia, una historia del arte, digamos, ¿no? Es decir, como una cantidad de materias que vienen de las humanidades, porque está basado, digamos, en la universidad está como inspirada, vamos a decir, en los Liberal Arts College, digamos, ¿no? Que, digamos, comprenden que las humanidades son muy importantes para cualquier actividad, digamos, o cualquier carrera o cualquier disciplina que se vaya a estudiar, porque te abren la cabeza, uno podría decir. Pero, digamos, inicialmente la universidad tiene entonces un departamento de humanidades muy fuerte, y faltaba, digamos, crear dentro de ese departamento de humanidades una maestría en gestión de la cultura, siendo, digamos, que tiene un cuerpo, digamos, docente muy fundado y trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con el pensamiento sobre la cultura, desde la literatura, desde las artes visuales, desde el teatro, desde el cine, desde la filosofía, desde la historia. O sea, es decir, era muy vasto, faltaba solamente tomar la iniciativa. Primero nació la licenciatura en humanidades y al poco tiempo se creó esta maestría en gestión de la cultura, que responde a muchos, digamos, inquietudes que teníamos quienes estuvimos digamos, digamos, el diseño del programa. Una de esas inquietudes tenía que ver con algo más compartimentado que veíamos en la forma en la que se gestiona la cultura en Argentina, digamos, ¿no? Donde por un lado la administración de la cultura va en un carril y quienes hacen o piensan, digamos, ¿no? Los proyectos culturales están por otro, digamos, ¿no? Es decir, como que uno podría decir políticas públicas o administración de los proyectos culturales o fondos se manejan en una calle y, digamos, ¿no? Quienes son los que piensan los proyectos culturales, tienen proyectos, tienen ideas y los quieren llevar a la práctica, están por otro lado, digamos, ¿no? Es decir, que si uno también iba a ver las maestrías en gestión de la cultura, o tienen un fuerte carácter administrativo, o tienen un fuerte carácter en sociología de la cultura. Nosotros queríamos un programa integral, que es mucho más difícil de lograr, digamos, ¿no? Porque implica todo el tiempo estar articulando una cosa con la otra, y a veces son, digamos, o sea, por campos que históricamente vienen trabajando separado, entonces también cuesta, digamos, ¿no? Cambiar la cabeza, pero queríamos claramente un programa integrado, porque en realidad lo que queríamos pensar era una maestría que permitiera gestores que por un lado dominaran, digamos, ¿no? El campo de las artes, o sea, dominaran el campo actual de las artes, o sea, digo, como que por otro lado tuvieran herramientas de gestión y al mismo tiempo que pudieran pensar un proyecto, es decir, que no que pudieran solamente administrar el proyecto que otro había pensado. También, eso es fantástico, pero es más fácil. Queríamos aquellos que pudieran diseñar la herramienta, que pudieran detectar la vacante, que pudieran decir, che, falta esto, y pudieran desarrollar la herramienta que les permitiera, digamos, ¿no? Digamos, pensar un proyecto cultural que sea una herramienta de solución, ¿no? Como decimos, digamos, soluciones complejas para problemas complejos, digamos, ¿no? Es un poco, digamos, lo que está en el origen de la maestría. Entonces, la maestría tiene un fuerte componente
de artes contemporáneas, tiene un fuerte componente de estudios culturales, es decir, hay una pata de teoría muy fuerte y hay una pata de gestión muy fuerte, pero siempre está articulado, digamos, mismo las materias de gestión va a tener, digamos, ¿no? Como va a recorrer, digamos, los fundamentos, digamos, ¿no? Si ven legislación de la cultura, por supuesto que van a estar sobre la normativa, pero van a ver los fundamentos de esa normativa, es decir, nunca está aislado, siempre la idea es poder recorrer la raíz, digamos, ¿no? Digamos, y eso es, digamos, un poco el objetivo con el que nace esta maestría en gestión de la cultura, digamos, un poco lo que, digamos, nos buscábamos, ¿no? Que tuviera un alto impacto en la inserción laboral e institucional. Eso ya hasta se rompió, uno podría decir, podríamos haber reescrito esto. ¿Por qué? Porque no solamente están trabajando nuestros maestrandos en, digamos, los proyectos culturales y en las instituciones públicas o privadas, también están pensando, digamos, proyectos que sorprenden, digamos, ¿no? Estamos, digamos, frente a proyectos que aparecen de lugares que decíamos, ni esto imaginábamos que podía surgir, digamos, ¿no? Es decir, todos los que estamos adentro de la maestría hoy, con tantos, digamos, ya son 3 años, casi 80 alumnos que están y pasaron por la maestría, estamos empezando a ver justamente, bueno, los frutos, digamos, ¿no? De lo que fue el desafío de plantear un programa integral, digamos, ¿no? Por eso, además, es una maestría, como dice acá, única en su tipo en una institución como San Andrés, que tiene varias, digamos, como, eso tiene varias cuestiones a favor, digamos, ¿no? Es decir, San Andrés ya tiene una tradición en humanidades muy fuerte, es una universidad que tiene una alta calidad académica, es una universidad con un alto cuidado del alumno, digamos, ¿no? La relación entre profesor y alumno es muy directa, es muy cercana, y eso es lo que la maestría, digamos, trata de continuar, digamos, ¿no? Es decir, como que, por ejemplo, Edgardo y yo y Jaime estamos todo el tiempo reunidos con el cuerpo de alumnos, también con el cuerpo docente, y además, por supuesto, entre los docentes y los alumnos hay una relación muy cercana, pero digo, eso es algo que la universidad lo tiene en sus bases y nosotros lo continuamos en este posgrado. También la biblioteca de la Universidad de San Andrés es una biblioteca única, una biblioteca única en Argentina dentro de una universidad, con un archivo extraordinario y al mismo tiempo con una actualización de ese archivo constante y con un enorme acceso para los estudiantes a toda la base de datos que tiene la Universidad de San Andrés en, digamos, red con universidades internacionales. Es decir, digamos, hay una serie, digamos, de componentes que forman a lo que es San Andrés, que, digamos, están al servicio de esta maestría y que también, digamos, le permiten tener, y al mismo tiempo, por ejemplo, el programa de materias optativas, que te permite cursar materias optativas de cualquier posgrado de la universidad. Y eso también genera red con otros programas. Tenemos alumnos cursando materias en el posgrado de organizaciones sin fines de lucro, alumnos cursando en propiedad intelectual, alumnas y alumnos que están cursando en políticas públicas. Y eso también generó red con otros posgrados, con otros profesores de otros posgrados, con otros colegas y con otros profesionales, digamos, ¿no? Es decir, todo eso es lo que también hace a esta, digamos, ¿no? Institución que es la Universidad de San Andrés. Nosotros, sí, solamente termino esta frase, digamos, nosotros nos proponemos entonces formar graduados para la gestión pública, privada y para las instituciones que todavía no existen y que nuestros propios estudiantes queremos que las creen, quiero decir, los proyectos que ahí están pensando espacios donde todavía nadie estaba pensando. Sí, Edgar. Sí, una cosa para ampliar en relación con lo que planteaba Cintia en el comienzo, en la génesis de esta maestría, que tiene que ver con la filosofía de esta maestría, con cómo entendemos la cultura y cómo queremos modificar la cultura desde lo que están proponiendo nuestros docentes a muchos de los estudiantes, es considerar por un lado una escasa profesionalización, una profesionalización insuficiente dentro del campo de la cultura, tanto en el sector, sobre todo a veces en ciertos aspectos del sector público, que muchas veces provienen de distintas carreras de otros tipos. La gestión, históricamente, como decía Cintia, está relacionada o estuvo relacionada, por un lado, a carreras que tienen que ver con las ciencias económicas o a veces con una idea de la cultura también muy del siglo XIX, donde los campos están separados. Esta es una maestría que surge con una idea de la cultura y de las artes como disciplinas que no son estancas y que no están separadas, sino que todo el tiempo se cruzan. Y para eso es necesaria una formación, digamos, que no esté basada en, por un lado, la separación de las disciplinas según se entendía desde el siglo XIX, podemos decir, y que por otro lado no implique una idea de gestión administrativa, ¿no? Es ese aspecto
es, digamos, uno de los aspectos que de alguna manera ustedes van a ver en algunas de las materias, pero que de todas maneras es insuficiente para pensar una cultura superadora en el siglo XXI, ¿no? Y eso es algo importante para los proyectos culturales que están surgiendo en la maestría, y sobre todo entender que esta maestría también es, cuando nosotros pensamos quiénes trabajan, quiénes dan clases, quiénes hacen proyectos culturales en esta maestría, vamos a ir a los detalles pronto del plan de estudios y quiénes están a cargo de las diferentes cátedras. Realmente para nosotros es un orgullo y es como también un gran honor poder tener el cuerpo de docentes que tiene esta maestría, que lo vamos a ver en detalle, pero nosotros les decimos a ustedes, más allá de la reunión informativa que tenemos hoy, vayan a buscar quiénes son los profesores que están en la maestría, qué materias dan y qué cosas hicieron también, porque en ese sentido, ese es como uno puede elegir realmente dónde quiere hacer su posgrado, con quién quiere trabajar y con quién podría trabajar en el futuro. Esas son cuestiones que terminan definiendo, sobre todo cuando un posgrado tiene una relación como más profesional y más de posibilidades de inserción laboral y cultural en el futuro, ¿no? Bien, seguimos. A ver. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, un segundo. Bien, nosotros estamos hablando, ¿no?, de un diagnóstico que hicimos en términos del desarrollo de la maestría en torno a un espacio también de considerar la cultura como una zona expandida, como una zona que se puede leer el cambio cultural en muchos otros sectores digamos, de lo social, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros planteamos no solo las materias, sino aquellas materias optativas que están en relación con el tercer sector, con las políticas públicas, tienen que ver con también una posibilidad que esta maestría ofrece y que este campo ofrece, que es ir expandiéndose hacia otras zonas, ¿no? Es decir, alguien que hace una maestría en gestión de la cultura también podría eventualmente, ¿no?, trabajar en el impacto ambiental, en el impacto social, en el impacto de las políticas públicas. Para nosotros la cultura, más allá de, digamos, de otras miradas, es una zona de transformación del mundo, ¿no? Nosotros pensamos de ese modo la cultura y consideramos que esa es una posibilidad a partir de la formación que ofrece la maestría. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, nosotros, digamos, tenemos en la maestría estudiantes que son egresados de carreras de artes, por supuesto, ¿no? De historia del arte, de artes combinadas, de letras, de comunicación social. Tenemos estudiantes graduados de administración, tenemos abogados, arquitectos, graduados en ciencias políticas, en relaciones internacionales, es decir, de diferentes disciplinas que vienen a hacer la maestría con el, digamos, como para poder llevar su propia disciplina, por ejemplo, si viene de políticas públicas a políticas culturales. Digamos, ¿no? Si trabaja, si es arquitecto, digamos, tenemos algunos arquitectos, algunos trabajando, por ejemplo, en territorio, otros trabajando en instituciones culturales, o sea, lo mismo con los abogados, las abogadas. Tenemos, digamos, pero digamos, como un poco como, y tenemos muchos profesionales de la cultura, ¿no? Que son, digamos, que trabajan en museos, en festivales, en instituciones, gestores, digamos, ¿no? Digamos, que lo que quieren es poder profundizar su formación, digamos, ¿no? Es decir, que es un grupo interdisciplinario, fuertemente interdisciplinario, con mucha gente anclada en el sector, digamos, ¿no? Pero muchos vienen, digamos, de otros sectores buscando, digamos, ¿no?, su pasaje, vamos a decir, al sector de la cultura también, digamos, ¿no? La selección que se hace de los candidatos y candidatas y candidates es en relación al mérito y al perfil, digamos, ¿no? Es decir, como, digamos, se presenta un currículum, se presenta, digamos, o sea, se hace una entrevista, digamos, ¿no? Y en base al currículum y a la entrevista después se decide la admisión, digamos, ¿no? Es decir, como ese es un poco
el proceso de selección. Después vamos a verlo más específicamente qué es lo que hay que presentar, pero digamos, o sea, es muy importante tanto el currículum, pero la entrevista también, digamos, ¿no? Es decir, como, bueno, ¿cuáles son, digamos, como esos motivos que las llevan y los llevan a querer cursar la maestría? Digamos, a veces, o sea, no, digamos, el motivo puede más que todo, digamos, ¿no? Cuando hay estudiantes que tienen fuertes motivos para estar en la maestría, terminan conquistando eso también, ¿no? Porque es importante, digamos, también, digamos, la razón, digamos, ¿no? Por la que están, porque finalmente lo que va a hacer mucho de la trayectoria en la maestría es ese motivo, digamos, ¿no? Esa razón por la cual quieren cursar o piensan en cursar una maestría en gestión de la cultura como esta. Entonces, o sea, digo, la entrevista es tan importante como los antecedentes, ¿sí? Y hay Podemos. una cosita más también en relación con lo que decías, Cintia, es nosotros buscamos la diversidad del cuerpo de estudiantes. Los candidatos y candidatas también se propone que tengan orígenes digamos, recorridos diversos. Y también les recomendamos que vayan a ver el sitio de la maestría, una selección, hay estudiantes que subieron sus perfiles y ustedes van a poder ver un poco ahí también qué recorridos tienen antes de venir a la maestría. Entre los objetivos están, obviamente, digamos, por un lado, lo que venimos sosteniendo, ¿no? Tener herramientas teóricas para poder pensar políticas, para poder pensar proyectos culturales contemporáneos, nuevos, todavía inexistentes. Nosotros creemos fuertemente en ese sentido que no se trata de la administración de la cultura, sino que se trata de pensar la cultura de nuevo, que se trata de poder hacerlo con herramientas tanto teóricas como prácticas, herramientas situadas, la posibilidad también dentro de nuestros objetivos de establecer nuevas redes, promover un espacio de reflexión, cambiar la cultura, ¿sí? El objetivo es modificar cómo se gestiona la cultura, cómo se piensa la cultura en la Argentina y en la región, y para eso tenemos ese cuerpo docente preparado. Obviamente postular, plantear debates críticos, repensar la teoría de la cultura, la gestión cultural, cómo volver a gestionar de otra manera a nivel local, regional, global, producir conocimiento, producir saber y proyectos novedosos, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo pensando que los alumnos, las alumnas, los gestores que salgan de la maestría cambien la cultura en la Argentina. Ese es el objetivo principal, ¿no? Ventajas, entonces, un poco las venimos mencionando algunas. Por un lado, el cuerpo docente, digamos, ¿no? Como me parece que lo más destacable, o sea, en sus comienzos tenía que ver con el programa, que es un programa diferencial, y el cuerpo docente. Vamos a ir viéndolo eso específicamente cuando vayamos materia sobre materia, pero tiene como una particularidad ese cuerpo docente. Por un lado, la importancia que le dan a esta formación, digamos, ¿no? Más allá del saber que tienen, el compromiso que toman con, digamos, con cada uno de los cursos que dictan, digamos, ¿no? Es decir, nada es una repetición. Ningún docente de la maestría viene a repetirse, digamos, ¿no? Todos los, digamos, en cada cursada se vuelve a poner justamente lo que yo les decía hace un rato, estas motivaciones por delante, digamos, ¿no? Entonces son académicos de enorme trayectoria nacional e internacional, en todos los campos, artes escénicas, visuales, gestión cultural, literatura, cine, en legislación, en patrimonio, digamos, ¿no? Con una vasta experiencia también en el campo cultural. Por otro lado, la coordinación. Edgardo y yo somos los directores de la maestría, codirectores, pero ungimos también un poco como coordinadores, digamos, de la maestría, es decir, que estamos en la parte de la dirección, pero también hacemos como seguimiento de las trayectorias de alumnos, es decir, que no es una dirección que está como, digamos, aislada de lo que es el día a día de la gestión, todo lo contrario, digamos, ¿no? Y Jaime, digamos, está al pie del cañón todo el tiempo, entonces ahí hay un seguimiento muy sutil, digamos, ¿no? De cada uno de los pasos que van dando hacia dentro del programa. Por otro lado, bueno, digamos, o sea, la maestría tiene un trabajo con gestores y artistas que es constante. En cada una de las materias van a encontrar que tienen por lo menos 2 visitas o 2 entrevistas con gestores o artistas en función de los temas que están viendo y discutiendo dentro del programa. Entonces eso le da una dinámica al programa muy, muy con los pies en el presente, muy con los pies en la realidad, digamos, ¿no?
Por otro lado, lo que es el trabajo final tiene un acompañamiento a partir de un taller de tesis que se va a desarrollar durante todo un año, y que va acompañando de alguna forma el proceso de ir como pensando el tema, descubriendo el interés, formulando el abstract, formulando la hipótesis, o sea, digo, ¿no? Ir pensando ese proyecto, después una mentoría. Esa mentoría es alguno de los profesores de la maestría o puede ser externo, en general son todos profesores de la maestría que hacen un trabajo muy de acompañamiento de todo el proyecto de tesis, digamos, ¿no? Es decir, que es un trabajo de graduación que no está desligado de todo el recorrido que vienen haciendo, sino que tiene el mismo acompañamiento que van a tener durante la cursada. Una cosa más para agregar en relación con las trayectorias de los estudiantes, la coordinación. Nosotros también les ofrecemos, lo podemos gestionar después por correo, que ustedes, si quieren tener alguna reunión con alguno o alguna de los docentes, o si sobre todo les interesa conversar con algún estudiante de los años anteriores o que esté cursando la maestría, lo pueden hacer. Yo cuando tuve que decidir y estaba eligiendo dónde hacer mi doctorado, fue para mí fundamental eso, entender cómo era, cuál era digamos, lo que me decían de adentro. Y bueno, nosotros abrimos el juego también en ese sentido porque queremos que vengan bien informados, digamos, que tomen una decisión completamente informada, ¿no? Bien, seguimos. Sí. Vamos a pasar entonces ahora al plan de estudios. Un poco lo que les veníamos diciendo, digamos, ¿no? Este diseño del plan de estudios que tiene esta coordinación personalizada y esta idea de un plan de estudios integral, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver de qué se trata este plan de estudios integral. Tenemos por un lado un área que nosotros llamamos en teoría y gestión de la cultura, otra área que es como la cultura en acción, más lo que serían los proyectos de gestión, y este trabajo final. Es decir, que es un programa teórico y práctico por igual. Nosotros pensamos que esto tiene que ser así. Estamos convencidos que el estudio de la cultura contemporánea exige, digamos, ¿no?, un pensamiento integral. Bien, vamos a recorrer un poco entonces lo que es el primer año. El primer año es duro, vamos a decir, ¿no? Les damos para, van a recibir así como, es como fuerte, digamos, ¿no? Tienen una cantidad de materias de las más desafiantes, digamos, ¿no? Yo siempre pienso como, digamos, como los alumnos, digamos, siempre están estresados, pero siempre digo, ya ha pasado el primer año y ya está, es como, ¿no? Tienen un montón de trabajo realizado. Bien, empieza con teoría cultural, que la dicta Álvaro Fernández Bravo, que es un doctor en literatura por la Universidad de Princeton. Teoría cultural, digamos, lo que les trata de brindar es como un abordaje, por un lado, a la historia de los estudios culturales, poder anclar esa disciplina y poder comprender cuáles fueron, digamos, ¿no?, las teorías más importantes dentro de los estudios culturales para poder trabajar, digamos, lo que es el estado de los estudios culturales hoy, a partir siempre de objetos artísticos, digamos, ¿no? Es decir, que, digamos, si bien van a ver, no sé, Judith Butler, van a trabajar, digamos, ¿no?, con objetos de arte, una película, una muestra de fotografía, digamos, ¿no? Es decir, como, pero es un poco teoría de la teoría, digamos, ¿no? La teoría cultural. Después, en paralelo, así como esa es la parte de teoría, tienen gestión de las políticas culturales públicas y privadas, es decir, la primera fuerte materia de gestión que la da para nosotros, quien sería nuestra madrina de la maestría, que es Nora Hochbaum. Nora Hochbaum es una, digamos, emblemática gestora dentro de lo que es la gestión de la cultura en Argentina. Fue agregada cultural en el extranjero, curadora, y, digamos, fue la directora del Centro Cultural Recoleta en un momento, digamos, en el momento de, podemos decir, como de gran brillo del Recoleta, y después dirigió y dirige actualmente, desde que empezó ese proyecto, el Parque de la Memoria. Una, digamos, gestora muy reconocida en todos los ámbitos de la gestión, tanto en los ámbitos públicos como privados, digamos, ¿no? Es decir, Nora Hochbaum ahí es como la primera materia fuerte de gestión que viene de la mano de una histórica gestora, digamos, ¿no? Ahí, en ese mismo bimestre, tienen, digamos, ensamblado un primer taller de escritura para, como Lucía preguntaba hace un rato, digamos, poder, digamos, refrescar, digamos, ¿no?, procesos de la escritura en términos necesarios para una maestría, para poder encarar esos primeros trabajos de la maestría, digamos, como ya habiendo soltado la mano, habiendo repasado, digamos, ¿no?,
los temas centrales de la estructura de un trabajo ensayístico o monográfico, que son los trabajos que se van a ir pidiendo, digamos, ¿no? En las materias más de teoría, digamos, ¿no? Por ejemplo, en teoría cultural. El segundo bimestre tienen artes visuales e instituciones en Argentina y Latinoamérica. Es como una especie de materia troncal de artes visuales, pensando en la historia, digamos, ¿no? De cómo se organizó a partir del siglo XIX las artes visuales, cómo se relacionaron las artes visuales con las instituciones, y las dictan la doctora Lía Munilla y la doctora Georgina Glusman. De Georgina pueden buscar, este año hizo una muestra extraordinaria en el Museo de Bellas Artes, que se llamó El Canon Accidental, digamos, ¿no? Es decir, son, digamos, además de ser dos grandes historiadoras del arte, son curadoras muy, muy sólidas, Lía y Georgina. Y tienen en paralelo una materia que se llama Formas Estéticas Contemporáneas, que la dictan Florencia Garramuño y Luz Orne. Florencia Garramuño es la directora del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés, es una teórica de la literatura y una ensayista muy importante, Luz Orne también, ambas hicieron su doctorado en Estados Unidos, y Formas Estéticas Contemporáneas justamente es una materia que aborda las artes hoy, digamos, ¿no? Porque, digamos, que justamente por eso se llama Formas Estéticas Contemporáneas, porque trabaja sobre lo interdisciplinario, lo cruzado, lo que tiene una forma abierta, digamos, no ese cruce entre la literatura y las artes visuales, ese cruce entre las artes visuales y la performance, digamos, ¿no? O ese cruce entre la literatura y la performance, es decir, poder abordar objetos, digamos, artísticos cuya forma ya es mucho más abierta, digamos, ¿no? Y que para eso hay que desarrollar herramientas teóricas nuevas, digamos, ¿no? Y de eso se trata la materia, es una materia súper linda. Con eso termina el primer cuatrimestre del primer año. En el cierre del primer cuatrimestre hay también una especie de engendro muy lindo que se llama laboratorio, encuentros de artistas y críticos. El laboratorio es un encuentro de un teórico que es Gabriel Giorgi, que él es también un doctorado en literatura, pero ya, digamos, ¿no? Como completamente en la literatura en el campo expandido, vamos a decir, que es profesor de la Universidad de Nueva York, o sea, vive en Estados Unidos, pero viene a dictar siempre el laboratorio a Buenos Aires, salvo en pandemia, digamos, ¿no? Que todo fue, digamos, virtual, con un artista. El primer año ese artista fue un artista brasileño del norte de Brasil, Jonathan de Andrade. El segundo año fue una artista chilena, una escritora, Lina Meruane. Y este año fue un escritor colombiano el que estuvo en el laboratorio, que fue Javier Cárdenas. Se me fue el... Cárdenas. Juan Cárdenas, perdón. Juan Cárdenas. Y entonces, son 4 días intensivos, digamos, ¿no? Donde todos participan, digamos, todos los alumnos de la maestría participan de una especie como de laboratorio en el que se discuten, digamos, ¿no? Los abordajes del artista a la luz de pensamientos y discusiones y debates teóricos del presente. Es muy interactivo también el laboratorio. Con eso cierra el primer cuatrimestre, tienen las vacaciones de invierno, son 15 días de vacaciones de invierno, y empieza el segundo cuatrimestre, con una materia de patrimonio, estado y museos, fuerte materia en gestión, digamos, ¿no? Tiene una fuerte materia en gestión que la dictan Rocío Bosco, Mercedes Elgarte y Violeta Bronstein. Esto es una cátedra. Es una cátedra que viene trabajando en museos desde que, digamos, o sea, digo, su especialidad. Rocío Bosco fue directora nacional de museos, Mercedes Elgarte y Violeta Bronstein trabajan digamos, en el área de patrimonio del gobierno de la nación. Trabajaron también en la Fundación TIPA, han desarrollado proyectos para museos de accesibilidad, muestras, digamos, ¿no? Exhibiciones, es decir, que son grandes avezadas en, digamos, museos, patrimonio, digamos, y la relación, digamos, de lo que es la conservación del patrimonio en políticas culturales del Estado. En paralelo, entonces, tiene una materia que es Teatro, Artes Escénicas y Dramaturgias Contemporáneas, que la dicto yo. Es una materia que busca brindarles herramientas para poder comprender, digamos, el teatro contemporáneo. Digamos, ¿no? Es decir, cuáles son los debates del teatro contemporáneo y los lenguajes del teatro contemporáneo. El teatro contemporáneo pasó, digamos, ¿no? De lo que se llamaba el teatro postdramático a lo que se llama hoy, digamos, ¿no? Las políticas del público. Para eso, digamos, adentro de eso están todas las rupturas que el teatro hizo, digamos, ¿no? Desde la modernidad, digamos, ¿no? Desde las vanguardias del siglo XX hasta hoy. Hay toda una cantidad de rupturas que también están muy ligadas a las transformaciones sociales, al surgimiento, digamos, de los medios de comunicación y después a la explosión de los medios de comunicación en el mundo de la globalización. El teatro cambió su lenguaje, transformó su lenguaje, y eso, digamos, implica, digamos, poder recorrer
digamos, la historia del teatro, poder ir viendo, digamos, ¿no? Trabajos de artistas que fueron clave en la transformación del lenguaje de las artes escénicas, y de eso se trata, digamos, ¿no? De ir repasando teorías centrales y poder ir repasando también, digamos, ¿no? El trabajo de artistas para poder ver y poder analizar y poder generar un diccionario para poder hablar del teatro contemporáneo. Termina ese bimestre y tienen lo que sería el cuarto bimestre de la maestría, que lo dicta Literatura Latinoamericana y Argentina, que la dicta Pablo Solavere, que también tiene que ver un poco con lo mismo, con poder darle las claves para poder hacer un recorrido sobre los temas centrales que, digamos, que atravesaron la literatura argentina y latinoamericana desde lo que nos llamamos la modernidad, digamos, ¿no? La relación del intelectual con el Estado, la violencia del Estado y el escritor, digamos, el territorio, digamos, ¿no? La idea, la identidad, o sea, digamos, una cantidad de tópicos que están en el centro de la literatura latinoamericana y argentina, a la luz de textos que van a ir recorriendo también un poco la historia de la literatura latinoamericana y argentina. En paralelo tiene una materia fuerte de gestión, políticas culturales comparadas, que justamente lo que trata es de comparar sistemas de gestión, digamos, ¿no? El sistema argentino con el sistema anglosajón, el sistema americano y el sistema francés. Es decir, cada uno viene de una tradición, desarrolló un modelo de gestión. En muchos casos, esos modelos de gestión fueron importados a otros países. Por ejemplo, la Argentina tiene un modelo de gestión fuertemente inspirado en el modelo de gestión francés. Sin embargo, tiene muchas diferencias con ese modelo. Es decir, ¿dónde están esos contagios? ¿Qué está pasando en la gestión internacional? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el presente? Y por último, una materia de cierre, que es una materia que es, digamos, está más compactada, que toma, digamos, 6 clases en 3 fines de semana, viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado, que es Emergentes Independientes, Experiencias Culturales Argentinas Contemporáneas, que la dictamos Edgardo y yo de manera alternada. O sea, un año la dicta Edgardo, otro día la dicto yo, y así al revés, digamos, ¿no? Y que trata justamente de trabajar el campo de lo emergente, de lo que empuja de abajo hacia arriba, y que, digamos, de alguna forma define muchas de las prácticas que tenemos en la Argentina desde la cultura, que son proyectos de autogestión, proyectos grupales, proyectos colectivos, digamos, ¿no? Que tienen que ver con con una fuerte intervención social, activismos, digamos, ¿no? Digamos, es ese cruce del arte con el activismo que hoy, por ejemplo, está en el centro de alguna forma de la discusión y de las discusiones culturales. Con eso cierra el primer año. Bien, vamos a hablar un poquito antes de pasar al segundo. ¿Qué tipo de exámenes tienen en el primer año? En general, todas estas materias, salvo artes visuales y el laboratorio y el patrimonio, el resto son y emergentes, o sea que tienen exámenes distintos en muchos, por ejemplo, en teoría cultural, en formas estéticas contemporáneas, en teatro, digamos, tienen, y en literatura latinoamericana, en esos 4 tienen ensayos, digamos, no ensayos monográficos, de aproximadamente 12 páginas, digamos, ¿no? Es más o menos la extensión que se pide en esos ensayos, sobre un tema que por supuesto propone el estudiante. Pero cada una de las materias da un marco, digamos, ¿no? Como para poder generar disparadores para poder esos ensayos. El taller de escritura, por supuesto, es un trabajo de escritura, porque tienen que evaluar, digamos, ¿no? Lo que estuvieron viendo en el taller. Artes visuales e instituciones en Argentina va variando, pero puede llegar a ser un video, puede llegar a ser un proyecto de curaduría. Lo mismo que en Emergentes e Independientes, que puede plantearse un proyecto de curaduría, lo que sería un dossier de curador. Después, por ejemplo, Patrimonio, Historia y Museos es un trabajo que implica un trabajo situado en un museo, digamos, ¿no? Que puedan hacer una visita a un museo y el trabajo lo puedan situar ahí. El laboratorio tiene un trabajo que se llama un trabajo de reacción de 3 páginas, o sea, digamos, mucho más, digamos, tiene que ver con una reacción, lo que Gabriel Schor llama una reacción a lo que se vio en el laboratorio, y con eso, y políticas culturales comparadas también varía un poco el tipo de examen. Puede ser un ensayo, puede ser un tipo de artículo para una revista, digamos, ¿no? Eso lo van variando año a año. Vamos a pasar al segundo año. Bien, les voy a contar un poco el segundo año, cómo está organizado. Como en el mismo caso del primer año, se divide en bimestres, ¿no? Comenzamos a mediados de marzo hasta mayo. En el primer bimestre del segundo año tenemos Economía de la Cultura, que está a cargo de Daniela Lerbón, que es de formación economista y que tiene una trayectoria en proyectos culturales y también que ha trabajado en el Ministerio de Cultura, en la gestión histórica de José Nun en su momento,
y bueno, es una materia que es fuertemente de gestión y que trae las herramientas, digamos, de la administración y sobre todo de la economía para poder, digamos, ponerle un poco de elementos más fuertes de instrumentación a los proyectos culturales. Ustedes en este tipo de materias van a estar viendo casos y van a poder, digamos, definir o decidir si van a trabajar ya con un proyecto cultural que ya tengan en marcha, con un proyecto cultural nuevo que empiezan a desarrollar y que puede llegar a ser como el borrador, el comienzo de su trabajo final de graduación, que sería en muchos casos un proyecto cultural. Después van a tener prácticas del cine contemporáneo, prácticas estéticas del cine contemporáneo, que la dicto yo, es una materia a mi cargo. Es una materia donde vamos a ver diferentes instancias, diferentes momentos, digamos, del desarrollo del lenguaje cinematográfico, digamos, con una mirada más ligada al cine de autor, con diferentes estéticas como algunas instancias obviamente, de este arte que es el siglo XX, ¿no? Y vamos a tener también algunas discusiones o algunas conversaciones, algunas visitas que tienen que ver con la reflexión de cómo se está haciendo cine hoy en día, cuáles son los problemas de la práctica del cine hoy en día en contextos, digamos, de nuevas plataformas, en contextos de nuevas estéticas, en contextos de la producción, sobre todo de cine en Argentina. Y la materia economía va a ser una materia que va a tener un carácter proyectual, mientras que la materia que dicto yo es una materia de carácter más monográfico o ensayístico, el trabajo final. Después, en el segundo bimestre, tienen exhibiciones de arte, una mirada contemporánea, a cargo de las curadoras Florencia Malbrán y Alejandra Aguado, que son curadoras de reconocida trayectoria acá en Argentina, pero también en Latinoamérica y en el mundo. Florencia Malbrán es además crítica, digamos, hizo su doctorado sobre el cruce entre artes visuales y literatura contemporánea, y tiene también mucha experiencia trabajando en museos, como trabajó en la Bienal de San Pablo, estuvo trabajando también en el MoMA. En fin, son dos curadoras muy conectadas internacionalmente y que están obviamente pensando el carácter de las artes visuales en lo más reciente, ¿no? En parte de este segundo bimestre aparecen, por un lado, digamos, dos materias que constituyen una materia. En realidad son dos talleres de 4 encuentros, que son prácticas de la industria editorial, a cargo de Leonora Diament, y audiencias, lectores y los mundos del libro, a cargo de Gabriela Adamo. Leonora Diament es editora en Eterna Cadencia, es una de las editoras más importantes de Argentina, y hace un recorrido con ustedes en torno a cómo pensar la industria editorial en Argentina y en conexión con, digamos, con las problemáticas de la industria. Ella, lo interesante es que es una editora que maneja mucho también, digamos, maneja también mucho la gestión, no es una editora a la vieja escuela que normalmente estaban más centradas en leer libros y seleccionar, digamos, la curaduría de esos libros, sino también cómo se gestiona una editorial. Y por otro lado, Gabriela Adamo, que tiene la trayectoria de haber estado en la Fundación El Libro muchos años, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en el FILBA, ¿no? Así que bueno, ahí hay una perspectiva hacia la industria editorial y la literatura fundamental. Bien, después tienen también como cierre de esa primera mitad del segundo año el taller de legislación cultural, que son 4 encuentros con Pedro de Leye y Tomás Vaccaro, que respectivamente tienen mucha experiencia tanto en la práctica como en la legislación. Ellos formaron parte de la ley de mecenazgo, formaron parte de las discusiones también contemporáneas en torno a nuevas legislaciones. Además, tanto Pedro de Leye como Tomás Vaccaro formaron parte de gestiones. Por un lado, Pedro de Leye está ahora en la gestión de la provincia de Buenos Aires, en patrimonio, y Tomás Vaccaro trabajó en la ciudad de Buenos Aires, es decir, que forman una cátedra también que une distintas, si ustedes quieren, orientaciones políticas también, o gestiones de distinto origen.
Y ya después vamos a trabajar les vamos a presentar también otras materias que tienen que ver con, ya puramente la segunda mitad tiene mucho más que ver con la gestión, la segunda mitad del segundo año. Está la materia Curaduría Integral de Proyectos Artísticos, que la coordina Cintia o la coordino yo según el año, pero que básicamente es un equipo de curadores invitados. Este año estuvimos con Sebastián Tellado, que fue curador de la sección musical del Teatro Nacional Cervantes. Estuvo también Susana Tambuti, que fue curadora de la sección educativa de la Bienal de Performance de Buenos Aires. Estuvo también Cecilia Barrio Nuevo, que es la directora artística del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Y estuvo también María Teresa Constantín, que estuvo a cargo de 12 envíos de Argentina a la Bienal de Venecia, estuvo a cargo también, fue curadora de la Fundación OSDE durante muchos años, es decir que tienen acá en esta materia, digamos, casos de curaduría exitosos y también con las lecciones que pueden traer desde la experiencia estas curadurías de trayectoria, ¿no? Por otro lado, la maestría, el plan de estudios tiene 2 materias optativas que ustedes pueden elegir dentro de las opciones de posgrados, maestrías que hay dentro de la universidad, en consulta con Cintia y conmigo, o tiene la opción de elegir alguna materia optativa que ofrece también nuestra maestría, ¿no? En nuestro caso, ofrecemos una materia optativa que organizamos desde la maestría y que ustedes pueden elegir automáticamente, que es una combinación de 4 encuentros de gestión de audiencias a cargo de quizás el especialista más importante de Latinoamérica, que es Javier Ibacache, que la da desde Chile, que es fundamental para la gestión cultural, y por otro lado la materia de gestión de archivos, que la da Cintia Mesa. Estos 2 talleres conforman una materia optativa, son 4 clases para cada una. La otra opción de materia optativa que hemos dado desde la maestría es Política y Gestión de la Administración Pública, que la da Gustavo Dufour, que es un especialista en teoría política, en ciencia política, que forma parte también de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Y con eso ya se cumplen los requisitos de materias optativas, ¿no? Son 2. Y por último, las últimas materias que conforman el plan de estudio, está la materia de desarrollo de proyectos, que es una materia larga de 2 encuentros, más larga que las otras materias, que son 2 encuentros para empezar a tallerear y proyectar lo que podría ser su proyecto cultural final, que además va a estar acompañado con un taller de escritura, con la segunda parte del taller de escritura, que lo da María Marta García Negroni, que es una de las especialistas en escritura académica más importantes también del país y que fundó el Centro de Escritura Universitaria en la universidad, que es también otro diferencial de la universidad, la posibilidad de tener el espacio para acceder al apoyo de la escritura, tanto para el trabajo final como para sus trabajos de cada materia, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que es el tramo final. Un segundito nada más, decir que los seminarios, por ejemplo, de gestión de audiencias, de editorial, de audiencias en el mundo del libro, de legislación, son más cortos. Son de 4 semanas, o sea, digo, no son como seminarios de 2 meses como el primer año, digamos, ¿no? Salvo las materias que sí son de 2 meses son cine, exhibiciones, economía de la cultura, pero después tienen, digamos, por eso tienen tantos, digamos, ¿no? Porque parece como que si no está como sobrecargado, pero no, es que duran capaz 4 clases, no 8, como los seminarios más estándar, digamos, ¿no? Son seminarios de 1 mes, no de 2, digamos, eso es importante. Está silenciado, ¿eh? Entonces, el plan de estudio cierra, nosotros vamos a hacer un seguimiento con ustedes, tanto Cintia como yo, en un taller de tesis y de proyecto final, que va a ser un seminario de integración con 4 encuentros. Y bueno, después está la última instancia, que es la defensa del trabajo final de graduación. El trabajo final de graduación tiene un momento de defensa pública con 3 jurados, como mínimo un jurado externo y 2 profesores de la maestría,
la dirección a cargo en general, preferiblemente, de algún profesor o profesora de la maestría. Y otro diferencial que a nosotros nos gusta siempre digamos, aclarar es que la maestría, por su componente también académico fuerte, puede tener el formato de un proyecto cultural o puede tener el formato también de una investigación académica, que puede ser una investigación sobre el estado de la cultura, sobre alguna muestra, sobre algún artista, en fin, eso es una opción también. Bueno, vamos a pasar ahora, si les parece, hacemos un breve recorrido. Esto lo voy a pasar un poco más rápido para que vean algunas imágenes de las actividades especiales y algunos invitados que Cintia fue mencionando, de las charlas que tuvimos, de las charlas que fueron en marco de ciertas materias. Algunos mencionamos, ¿no? Como Lina Meruane, José Luis Blondet, que vino especialmente para políticas culturales comparadas, o Juan Cárdenas, o vía Zoom, Gonzalo Canzals, también para políticas culturales comparadas. Y vamos a ir comentándoles algunas cuestiones prácticas y por ahí abrir a preguntas, ¿no? Cintia, me parece que a lo mejor... Sí, creo que lo importante ahora es ir a lo práctico y las preguntas que van a ser muy importantes para terminar de aclarar. Los días de cursada son los viernes de 18 a 21 y los sábados de 10 a 13 en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, en la sede que la Universidad de San Andrés tiene en Suipacha y Arroyo, que es, digamos, en realidad es parte de la sede de lo que sería la cultural inglesa, que la Universidad de San Andrés ahí tiene 2 subsuelos, que es Suipacha y Arroyo, ahí en Retiro. Esa es la sede. Las clases empiezan el 18 de marzo al 16 de diciembre y hay un receso invernal que va del 18 de julio al 5 de agosto. Estrictamente las clases son viernes y sábado, pero por algunas circunstancias, por ejemplo el laboratorio es jueves, viernes, sábado, no, miércoles, jueves, viernes, sábado, o sea, solamente tienen 2 días ahí extra, o puede haber alguna charla con algún invitado internacional o algún invitado nacional producida por la maestría, que es en un día que puede ser de la semana, en general es los jueves o los miércoles, pero digamos, o sea, digo, no es algo que sea recurrente. En el segundo año, así como tienen en el primero laboratorio, que les toma también miércoles, jueves, viernes y sábado, en el segundo año tienen algunos talleres, por ejemplo, el taller de escritura o legislación, que también van en días, digamos, ¿no? Toman algunos días de la semana, pero son pocos, digamos, ¿no? Tratamos en general de ser muy respetuosos, de no sobrecargar agenda, pero hay apertura, digamos, pero nosotros les mandamos el calendario a fin de año, cosa que ya se pueden reservar esas fechas, digamos, ¿no? Es decir, todo está un poco de alguna forma programado con tiempo, porque sabemos que una vez que uno organiza viernes, sábado, ya está, es eso, pero algunas cositas, digamos, no muchas, pocas, hay extras. Bien, Poquitas. vamos a pasar a aspectos más prácticos y abrimos a preguntas. Esta es información que ya está en la web. Las cuotas hasta ahora, digamos, previo a alguna actualización que pueda haber en marzo, se va a lanzar con el costo de 15.000 pesos. Hay la posibilidad de una asistencia financiera al mérito, ligada también con la necesidad económica, de entre 25 y 50%. Son pocos lugares, son normalmente más o menos cuatro becas parciales, y requiere algo especial, que es cartas de recomendación, avalando las aptitudes para que nosotros podamos evaluar eso, y además se va a privilegiar a aquellas personas que inician antes la admisión. Los requisitos son requisitos básicos que tienen que ver con un título universitario, con las cartas de recomendación como parte de la solicitud. La lectura de inglés es recomendada, y lo que mencionábamos al principio es que para poder inscribirse, para poder ingresar, vamos a tener entrevistas con ustedes. Esto también está en la web, podemos hacer quizás tengan preguntas en torno a esto, pero básicamente está todo explicado y todo funciona online, no tienen que acercar ningún documento, todo se carga en la página, es relativamente sencillo y es un proceso que pueden ir empezando, ¿no? Así que, muchísimas gracias.